decíamos, decíamos entonces de que el mundo está en guerra y que el antecedente más inmediato que tenemos es la guerra en la ex Yugoslavia. Allá por los años 90, 91 y que después se extendió, ¿verdad? Porque hubo escarceos, etcétera, hasta aproximadamente el año 2000. Resultado de lo cual, lo que era un solo país como Yugoslavia, se convirtió en el territorio que alberga hoy a 7 países diferentes. Uno de los cuales, el más pequeño, se llama Kosovo, lo habrán oído nombrar. Kosovo era una provincia de Serbia, una provincia que Estados Unidos, a partir de la guerra que OTAN declaró en contra del gobierno serbio, lo convirtió en un país independiente. En un país independiente, pero que tiene un dato muy significativo. Ahí Estados Unidos construyó lo que algunos analistas militares reconocen como la base militar más importante de Estados Unidos en Europa, una base gigantesca, más importante todavía que la base que Estados Unidos tiene en Rotterdam, en Alemania. ¿eh? Recuerden ustedes, y si no vale la pena recordarlos conjuntamente, que la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, a resulta de la cual Estados Unidos estacionó tropas en muchos países europeos. En Alemania solamente hay 39 bases militares de Estados Unidos. 39, ese es el número, no es que me estoy equivocado, no estoy confundido. La más importante de la cual la mencionada base de Rotterdam, ¿no es cierto? Pero ahora en Kosovo, en los Balcanes, en el corazón de los Balcanes, hay ahí otra base muy importante que está instalada en Kosovo. La base la administra la OTAN. Y todo esto es importante porque vuestro país, Colombia, al igual que Brasil y en cierta medida también Argentina, somos 3 países que somos aliados extracontinentales de la OTAN. Esto hasta ahora no ha tenido mayor importancia, pero a medida que la situación de la es a, eh, para llegar a ser involucrados en un esfuerzo de guerra. Este es un poco el tema que nos preocupa mucho, la posibilidad de que países como Colombia, como Argentina, como Brasil, probablemente México, ¿no es cierto?, sean forzados de alguna manera o sean presionados de alguna manera para que se envíen tropas y materiales y pertrechos de guerra a los campos de batalla en Ucrania. Entonces, esta guerra que parece muy lejana, en realidad no lo es tanto en la medida en que pensamos en los acuerdos militares que nuestros países han establecido con la OTAN. Cuando yo hablo entonces de una situación de guerra, creo que es importante tener en cuenta que lo que está ocurriendo en Ucrania es un producto largamente planeado. Eso que pasó en Ucrania no es simplemente una guerra que se originó porque en un arrebato de carácter imperialista, como dice la prensa occidental, el señor Vladimir Putin decidió pegar un manotazo y quedarse con Ucrania. Por eso cuando se caracteriza a esa guerra como una invasión, ¿verdad?, rusa, realmente se están jugando con los términos porque por alguna razón el gobierno ruso ha hablado de una operación militar especial. Ustedes se podrán preguntar, bueno, pero ¿qué es lo que es eso de una operación militar especial? Bueno, de lo que se trata es de que es una respuesta ante un plan de invasión de Rusia y de agresión de Rusia que había sido formulada por el gobierno de Estados Unidos e inclusive puesta sobre escrito. No sé si pueden leer bien este documento, lamentablemente lo tengo en blanco y negro, ¿verdad? Pero este es un documento oficial
de la corporación RAND, ahí se ve claramente, ¿no? Corporación RAND, y se llama Sobreextendiendo y desbalanceando a Rusia. Este es un documento del año 2019 en donde se hace un análisis de las sanciones que hay que aplicarle a Rusia, ¿verdad? Teniendo en cuenta la necesidad de hacer con Rusia lo que se hizo con la ex Yugoslavia. Y este informe tiene varios capítulos, un capítulo comercial, un capítulo financiero, un capítulo de carácter militar. Lo importante es que en el capítulo militar lo que se dice es que lo que Estados Unidos tiene que hacer en el caso de Ucrania es instalar armas letales en la frontera entre Rusia y Ucrania. O sea, esto existe. Hola, perdón. Les decía que, ¿se escucha ahora? ¿Sí? Sí. ¿Está todo bien? Bien. Les decía, por ejemplo, fíjense este informe, hay una parte en donde dice el primer punto, ¿verdad? Es imponer sanciones geopolíticas a Rusia. Y fíjense cuál es el primer punto. El primer punto, a ver si lo logro que se vea bien. El primer punto, bueno, creo que hay un problema con la cámara. ¿Están viendo? Bueno, el primer punto decía establecer armas de destrucción masiva en la frontera entre Rusia y Ucrania. ¿Ok? Armas de destrucción masiva en la frontera entre Rusia y Ucrania. Y esto evidentemente no pasó desapercibido para el Kremlin, para Putin y para, bueno, el gobierno de Rusia. Por lo tanto, la respuesta de Rusia de enviar tropas a Ucrania es claramente una respuesta defensiva. Había una declaración informal de guerra que el gobierno de Estados Unidos, a través de una agencia como la Corporación RAND, y les digo, la Corporación RAND es una agencia, un centro de estudios, lo que en Estados Unidos llaman un tanque de pensamiento que produce informes sobre cuestiones militares. Y en ese informe de ese tanque de pensamiento, que depende del Pentágono, o sea, de la Secretaría de Defensa del gobierno de Estados Unidos, se decía que Estados Unidos tenía que ayudar a que la OTAN instalara armas de destrucción masiva en la frontera entre Rusia y Ucrania. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué sentido tenía todo esto? ¿Por qué instalar armas de destrucción masiva? Bueno, porque como dice el informe, de lo que se trataba era de tratar de que Rusia se involucrara en una guerra. ¿Por qué Estados Unidos necesita que Rusia se involucre en una guerra? Porque, como se dijo en un informe del año 1992, el señor que redactó el informe se llama Paul Wolfowitz, algunos de ustedes recordarán este nombre, él fue subsecretario de Defensa, o sea, el segundo en el Pentágono en los años de George Bush padre, y entonces en esos años él dijo que Rusia, aun cuando hubiera dejado de ser un país comunista, aun cuando ya no existiera la Unión Soviética, aun cuando Rusia se hubiera abierto al vínculo económico con los países capitalistas, seguía siendo un país demasiado grande, demasiado poderoso, en posesión de una tecnología militar de primer orden, y que eso hacía que Rusia fuese un obstáculo a
los intereses y a los proyectos de Estados Unidos en Europa o en Eurasia. Esto dicho así con todas las letras, sin ninguna clase de matiz, ¿verdad? O sea, la idea era que Rusia era un obstáculo y que había que remover ese obstáculo. Esto lo dijo Wolfowitz en el año 1992. Por supuesto, se filtró ese informe a la prensa, se produjo una gran discusión, un cierto debate, pero rápidamente todo eso quedó aplacado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, porque Gorbachev primero, Mikhail Gorbachev y Boris Yeltsin se desvivieron en producir gestos amistosos en relación a Estados Unidos y en relación a los países de Europa Occidental. Pecaron de una ingenuidad realmente fenomenal, porque realmente no tendrían que haberle creído a los gobernantes de los países occidentales cuando les dijeron, y esto fue lo que les dijeron, de que ahora que se había derrumbado la Unión Soviética, las tropas de la OTAN no se moverían ni siquiera una pulgada en dirección al este, es decir, en dirección a la frontera rusa. Sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió. Las tropas de la OTAN se desplazaron, una vez caída la Unión Soviética, se fueron desplazando hasta llegar a las propias fronteras rusas, excepto en Ucrania y en Bielorrusia. Pero en todos los demás países que son fronterizos con Rusia, las tropas de la OTAN avanzaron hacia esa posición. Y esto fue algo que realmente provocó y provoca la indignación del gobierno ruso, con toda razón, porque Estados Unidos y los líderes de aquella época, Helmut Kohl, ¿no es cierto?, Tony Blair en Inglaterra, Luis María Aznar en España, le habían asegurado a Gorbachev y a Yeltsin de que no había una razón para mover las tropas de la OTAN hacia el este. E inclusive más, pocos años después, ¿verdad? En el año 1996 se disuelve el Pacto de Varsovia. Ustedes recordarán, el Pacto de Varsovia había sido creado para evitar, ¿no es cierto?, en caso que hubiera una confrontación militar, que Rusia quedase aislado, la Unión Soviética aislada, y por lo tanto hizo un acuerdo con los países limítrofes, con Polonia, con Hungría, con República Checa, en ese momento Checoslovaquia, para que la Unión Soviética pudiera defenderse. El pacto fue disuelto en 1996, lo cual tendría que haber sido seguido por una disolución de la OTAN, porque la OTAN fue creada básicamente para contener la expansión del comunismo soviético. Resulta que el comunismo soviético desapareció y la OTAN, lejos de disolverse, se fue fortaleciendo, incorporando un número creciente de países. Y ahora quieren incorporar, ¿no es cierto?, a Finlandia y a Suecia. Son dos países limítrofes, los dos que faltan, limítrofes con Rusia, para tener prácticamente ese país completamente cercado con bases militares. Y obviamente la reacción del gobierno ruso ha sido salir a atacar preventivamente. Ellos no podían quedarse de brazos cruzados. Este documento que yo les mostré, en el año 2019, estaba claramente establecido. La política de sanciones, cortar la vinculación de Europa con Rusia, acabar con el papel de Rusia como gran proveedor de energía para los países europeos, ¿no es cierto? Romper ese posible vínculo, debilitar a Rusia, que era una manera también de debilitar a China, porque para el gobierno de Estados Unidos, China es de alguna manera el gran socio, y Rusia y China son los grandes socios que en su conjunto ponen en peligro esto que los Estados Unidos llama, de una manera eufemística y de una manera mentirosa, el orden mundial basado en reglas. ¿En cuáles reglas? ¿Verdad? En ninguna regla que haya sido consentida. Fíjense ustedes una cosa que es muy significativa. Cuando se produce la caída del muro de Berlín en 1989, muchos países europeos estuvieron en contra de la reunificación alemana.
Este es un dato que no lo van a ver prácticamente en ningún análisis de los medios de comunicación. ¿Por qué? Bueno, porque los países europeos tienen muy malos recuerdos de lo que fue Alemania en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, muchos gobernantes preferían una Alemania dividida, una Alemania occidental y una Alemania oriental, ¿verdad? Una república federal en Occidente, una república democrática en la zona oriental, en lugar de tener una Alemania unificada. Eh, quien primero salió, quien primero salió a decir que Alemania debía reunificarse fue el gobierno, ¿no es cierto?, de Gorbachev en el año 1992-1993. O sea que la Unión Soviética, ya enfrentando su fase prácticamente final de desintegración, tuvo un gesto de solidaridad internacional y facilitó la unificación alemana. Esto es algo que cuando uno mira la conducta indigna, miserable, mezquina del gobierno alemán hoy, un gobierno que existe como Alemania Unida porque, entre otras cosas, la Unión Soviética en sus postreros momentos facilitó, ¿no es cierto?, y propuso avanzar en la unidad alemana. Ese gobierno ahora se ha convertido en una cabeza de playa en contra de Rusia, ¿eh? Y se convierte en cómplice de los ataques que está sufriendo Rusia, porque según este famoso orden mundial basado en reglas, del cual Estados Unidos habla tanto, parecería que hay una regla que no está escrita, pero que es importante que nosotros sepamos que existe la regla, y es de que todos los países del mundo tienen derecho a la seguridad, menos un país, Rusia. Rusia no tiene derecho a tener fronteras seguras, ¿verdad? Por lo tanto, el ataque o el plan de ataque de la OTAN instalando armas de destrucción masiva en la frontera ruso-ucraniana es algo que debe ser considerado como normal, como una regla justa. Ahora yo me pregunto, ¿es viable? ¿Ustedes creen que es viable un sistema internacional pacífico cuando al país que tiene el mayor alcance territorial del mundo? O sea, recuerden que Rusia, el territorio de Rusia, no hablemos de la Unión Soviética, de Rusia solamente, Rusia tiene una superficie hoy que equivale a la de todo Sudamérica excepto Paraguay. O sea, tomen Paraguay fuera de Sudamérica y todo el resto que queda, eso es Rusia, ¿verdad? Entonces, para Estados Unidos, Rusia, como dijo muy bien Wolfowitz en el año 92, es un enemigo formidable. No importa que ya no sea socialista, ni comunista, ni soviético, ni nada. Acá hay una política de grandes poderes, ¿no es cierto? Y Estados Unidos está dando una batalla de una importancia decisiva para él, que se libra en Ucrania, que hace que con un gobierno absolutamente dependiente de los Estados Unidos, un gobierno lacayo de los Estados Unidos como el del señor Zelensky. Zelensky era un personaje, era la prensa europea, yo les invito a los que puedan leer algunos de los materiales, sobre todo la prensa inglesa, en el año 2021 y hasta días antes de la elección, perdón, de la operación militar rusa, el 24 de febrero del año pasado, hasta unos días antes, ustedes leían un periódico como el Guardian de Inglaterra, y en ese periódico, cuando se hablaba de Ucrania, se decía el país más corrupto de Europa, el país más corrupto de Europa. Y cuando se hablaba de Zelensky, se decía de este autócrata, este comediante, porque él era un comediante, un actor cómico, convertido ahora en una especie de dictadorzuelo, y este dictadorzuelo obedece a las órdenes de Washington y comenzó a avanzar, escalar el ataque hacia Rusia, y esto es lo que originó esta respuesta militar rusa. O sea que acá no había alternativas. Y fíjense que el resultado hasta ahora ha sido que Rusia se ha apoderado de aproximadamente el 16% del territorio ucraniano. ¿Qué territorio? Bueno, un territorio que había sido tradicionalmente de Rusia, porque no tenemos que olvidar el tema
de los cambios en las fronteras de los países europeos, permanentemente cambiando, mudando en función de guerra. Estamos hablando de Europa, y al hablar de Europa les pido que recuerden, este es el continente más belicoso, más beligerante del mundo. Es un continente que hace más de 2000 años, más de 2000 años que está permanentemente en guerra, mucho más de 2000 años. Esto empieza prácticamente antes de la constitución del Imperio Romano, y no han parado de guerrear entre ellos, ¿no es cierto? Entonces, esta zona que Rusia ha ocupado es la zona que está ocupada por personas que son rusófonos, rusoparlantes, que tienen la cultura rusa, que se sienten rusos, que toda la vida vivieron en un lugar que para ellos pertenecía a Rusia, y eso es lo que ha ocupado las tropas rusas en este avance sobre Ucrania. Esto es tan así que ha sido reconocido, fíjense ustedes, por el propio Henry Kissinger. Henry Kissinger, el que no podemos sospechar que es un personaje progresista o que puede tener una mirada favorable a Rusia bajo ningún punto de vista. Sin embargo, él dice que esos territorios históricamente fueron de Rusia y que Rusia, bueno, tiene derecho a recuperarlos. Él dice hay que establecer una paz, ¿no es cierto? Pero esa paz solo se puede lograr si es que Ucrania reconoce la recuperación de esos terrenos que estamos hablando, que son la zona sur y la zona oriental de Ucrania, vuelven a manos de Rusia. De hecho, ustedes recuerdan que hay como especie de 4 provincias ahí que hicieron un referéndum, y en las 4, más del 95% de la población votó por la incorporación de esos terrenos a Rusia. Pero bueno, Estados Unidos evidentemente no está de acuerdo con este plan, maneja a este señor Zelensky a su antojo, y conviene tener en cuenta, cuando hacemos este análisis sobre la guerra y sus perspectivas, de que esta situación comenzó en el año 2014, cuando el señor Barack Obama y su subsecretaria de Estado, la señora perdón, Victoria Nuland, fraguaron un golpe blando en Ucrania. Ustedes recordarán las imágenes de esas manifestaciones en la Plaza Maidan. Si miran un poco y ponen en el Google como buscador el nombre de la señora Victoria Nuland, se escribe N-U-L-A-N-D, Nuland, así como suena, van a verla a ella repartiendo botellitas de agua, panecillos, etcétera, a los manifestantes neonazis que estaban ahí procurando acabar con el gobierno de Ucrania de ese momento. ¿Qué problema tenía ese gobierno? El gobernante era un señor llamado Víctor Yanukovych. El problema era que era un gobernante que, siguiendo la tradición ucraniana, era un gobernante prorruso, porque Ucrania y Rusia siempre tuvieron una relación especial. Entonces, los estadounidenses se montaron sobre un sector ultra nacionalista que hay en Ucrania, un sector que colaboró, sus antecesores colaboraron con la campaña de Hitler del exterminio de los judíos. Estos son los sucesores de aquellos combatientes pro-nazis, ¿verdad? Montaron un golpe de Estado e instalaron un gobierno anti-ruso, pro-norteamericano en Ucrania. Y esto es algo que, por ejemplo, grandes profesores norteamericanos han dicho, han escrito, que jamás hubiera sido tolerado por Estados Unidos que un, un ejército, un gobierno enemigo, por ejemplo, un gobierno de China, un gobierno de Rusia, instalara en la frontera entre México y Estados Unidos, por ejemplo, en Tijuana, armas de destrucción masiva apuntando hacia los Estados Unidos, o dieron golpe de Estado en México para desalojar a un gobierno pro-estadounidense y poner en su lugar un gobierno prorruso. Bueno, esto fue lo que ocurrió en Ucrania en el 2014. ¿Y qué hicieron los gobiernos proamericanos que se apoderaron del gobierno en Ucrania desde 2014? Empezaron a bombardear a la población civil que estaba en la zona sur
oriental de Ucrania, o sea, a donde estaban los enclaves rusófanos, rusoparlantes, aquellos que seguían sintiéndose rusos, hablaban ruso, tenían las tradiciones rusas, comenzaron a atacar esa región. Hay un cálculo hecho por las Naciones Unidas, que por supuesto nunca fue plenamente difundido por los medios, de que a lo largo, entre el año 2014 y el inicio de la operación militar especial de Putin en Ucrania, o sea, durante 8 años, produjeron 14.000 víctimas civiles en esas regiones rusoparlantes de Ucrania. Esta es la razón por la cual Putin tiene que verse involucrado en tratar de recuperar esa región de Rusia y evitar que sus habitantes sean masacrados por las fuerzas de la derecha neonazi en Ucrania. Dicho esto, el planteo general sobre la situación de la guerra, la pregunta es, bueno, ¿y esto cómo puede terminar? ¿Cuáles pueden ser los desempates, los desenlaces que pueda tener una situación como esta? Lamentablemente el panorama es muy delicado y no da pie a demasiado optimismo, ¿verdad? Porque por una parte lo que hay es que Estados Unidos está absolutamente determinado a impedir que Rusia pueda llegar a ser triunfadora en esta guerra. Ellos necesitan, como se decía en ese documento, desangrar a Rusia y por lo tanto van a seguir alimentando con armas, con municiones, con equipamientos, inclusive con personal, con ayuda financiera, con cobertura diplomática, convirtiendo a este muñeco payaso sangriento de Zelensky en un personaje mundial, que lo reciben en el Congreso de Estados Unidos, que se dirige a los congresistas de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque, bueno, porque el plan es justamente debilitar a Rusia. Y como Estados Unidos no tiene ni un solo muerto en esa guerra, ni una bomba cayó en ninguna ciudad de los Estados Unidos, no ha habido absolutamente nada que haya sido destruido en Estados Unidos producto de la guerra, esto que se llama una guerra de proximidad que hace Estados Unidos encomendándole a un gobierno peón, un gobierno lacayo, que haga la guerra por ellos, que ponga los muertos por los Estados Unidos, que destruya su propio territorio en aras de los Estados Unidos, de la promesa de que Estados Unidos luego va a reconstruir para bien ese territorio. Y entonces Estados Unidos sigue haciendo eso. La industria militar de los Estados Unidos está floreciente porque están produciendo 24 horas al día, 7 días a la semana, pero en función de eso, las ganancias, ¿no es cierto?, suben extraordinariamente. Y cuando hablamos de esto, tenemos que tener en cuenta, cuando decimos que el complejo militar industrial gana muchísimo dinero con esta guerra, hay que tener siempre en cuenta que ese dinero, como el dinero de la industria farmacéutica, como el dinero de Wall Street, etcétera, son dineros que a la larga sirven para el financiamiento de las campañas políticas de los políticos norteamericanos. Si usted quiere ser candidato a gobernador por cualquier estado, quiere ser candidato a senador, a diputado, ni hablemos de presidente, usted necesita hacer el famoso fundraising, ¿no? O sea, la recolección de fondos. Y la recolección de fondos básicamente encuentran las grandes empresas del complejo militar industrial una de las fuentes más extraordinarias de apoyo, ¿verdad? Sobre todo después de que la Corte Suprema de Estados Unidos en el año 2011 aboliera una decisión de la Corte anterior que prohibía a las personas jurídicas hacer aportes superiores, creo que a los $10.000 para cualquier campaña política, ¿verdad? Y por supuesto hubo todo un lobby, una demanda planteada por los partidos políticos, por algunos personajes de los lobbies que financian las campañas de los partidos políticos, diciendo que no debía establecerse límites al dinero que las empresas podían disponer para apoyar a los candidatos. Y hubo una acordada, un fallo en el año 2011 de la Corte Suprema de Estados Unidos,
diciendo que no puede haber diferencia alguna en cuanto a los derechos que cuentan las personas físicas y las personas jurídicas en disponer de sus dineros y de sus fortunas. Y por lo tanto, si es legal que un ciudadano norteamericano le haga una donación de 5 millones, 10 millones de dólares para un candidato, para una campaña, igualmente de legal será que lo haga una empresa. O sea, se hace una equiparación monstruosa entre una gran empresa y el individuo y la persona individual. Con lo cual, hoy en día, como dijo muy bien un gran economista estadounidense, Jeffrey Sachs, hoy en día no hace falta mirar las encuestas para ver quién va a ganar la elección. Simplemente hace falta mirar el registro contable de cuánto dinero levantó cada candidato. Y aquel que levanta más dinero es el que tiene más gente haciendo tareas de militancia, el que tiene más tiempo en la televisión, más tiempo en la radio, más espacio en los medios de publicidad, en los medios de comunicación, en la prensa, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que la industria militar se fortalece, ¿verdad? Con la guerra de Crimea, tenemos que pensar que hay también un interés de la dirigencia política, una dirigencia política que tiene elecciones cada 2 años. Por lo tanto, ya están haciendo la campaña de recolección de fondos para la campaña del 2024, que va a haber una elección presidencial. Entonces, todo eso ¿qué hace? Y hace que la guerra siga, ¿no es cierto? Porque es un gran negocio. Biden no puede tener ningún interés en evitar que la guerra eh, se interrumpa. Todo lo contrario, la guerra debe seguir. Cuanto más guerra haya, mejor van a ser los negocios de las grandes empresas, pero acá comienzan los peros. El primer pero es que resulta que la guerra ha provocado, ¿verdad? Producto del bloqueo comercial a las exportaciones de petróleo y de gas de Rusia, ha provocado una inflación fenomenal, desconocida para los países europeos y para Estados Unidos. La inflación en Estados Unidos se multiplicó por 4, lo que era la tasa normal de inflación de ellos, a la cual no están acostumbrados y que genera efectos muy, muy, muy negativos. Primer problema. Segundo lugar, resulta de que, como dicen varios expertos norteamericanos, en este momento Estados Unidos no tiene capacidad de producir tantas armas y tantas municiones para que corran parejas con las armas que se destruyen y las municiones que se disparan en el teatro de operaciones ucraniano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que Estados Unidos comienza a estar desprotegido, según algunos analistas norteamericanos, porque en caso de que llegara a producirse una guerra o una situación bélica, Estados Unidos no tendría un parque de armas y de municiones, ¿no es cierto?, suficientemente adecuado como para enfrentar un gran esfuerzo militar. Y dado que Estados Unidos está también tratando de abrir hostilidades en contra de China, si bien muy cautelosamente, pero están utilizando el caso de Taiwán para hacer de Taiwán una nueva Ucrania, ¿verdad? Muchos militares norteamericanos están diciendo, tengamos cuidado, porque resulta que si nosotros queremos hacer una guerra en contra de China, una China que estaría librándose la batalla en la isla de Taiwán. La isla de Taiwán queda a casi 10.000 kilómetros de distancia de las costas norteamericanas y esto significa que la logística para llevar armas, equipo militar, hombres, tropas desde los Estados Unidos hacia China, el extremo sur de China o hacia Taiwán, es una operación delicadísima y sobre todo que no vamos a tener las armas suficientes porque las hemos venido gastando y, como dicen muchos, malgastando en Ucrania. O sea, entonces ahí comienza a haber ya una situación en donde algunos analistas norteamericanos están comenzando a decir, bueno, acá lo que tenemos que hacer es llegar de alguna manera a un armisticio que sea razonable, que no significa que Estados Unidos perdió la guerra, en todo caso la guerra la perdieron los ucranianos, a pesar del apoyo que Estados Unidos lo dio, ni que significa un armisticio que tampoco signifique que Rusia pueda aparecer haciendo un desfile triunfal por las calles de Ucrania. Es decir, estos son resultados que no
no son aceptables de ninguna manera para Estados Unidos. Pero esto es lo que comienza a perfilarse porque Estados Unidos ha ido redefiniendo el objetivo fundamental de su acción militar, ya no en el terreno de Ucrania, sino en el terreno chino, en Taiwán. Y esto, digamos, es lo que genera toda esta serie de complicaciones y cálculos estratégicos diciendo qué nos conviene hacer. Bueno, aparentemente Estados Unidos estaría, según algunos últimos documentos oficiales, estaría reviendo su posición en Ucrania, van a lentificar el envío de material bélico. Se habla mucho de que, por ejemplo, se le enviaría a Ucrania aviones del F-16, que es el avión, o el F-35, los dos aviones caza más importantes que tiene Estados Unidos. El único problema es que el entrenamiento de esos aviones no se puede hacer en un plazo inferior a un año y medio. Es decir, no es un avión común que uno se sube, ¿verdad? Aún en un avión común, un avión comercial, el entrenamiento es muy largo, pero un avión supersónico como eso, son entrenamientos que tienen una complejidad enorme. Se calcula entre año y medio y 2 años, o sea que no llegan a tiempo. Y Estados Unidos ha dicho que no va a mandar pilotos de ellos. Entonces, ni mandan los aviones, ni mandan los pilotos. ¿Todo esto qué significa? Bueno, significa que al cabo de pocos meses, probablemente antes de fin de año, vamos a tener una Ucrania prácticamente destruida, sin centros de producción de energía eléctrica, de distribución de gas, vías de comunicaciones totalmente destruidas, la destrucción que ha sufrido ya todo el sistema ferroviario ucraniano es impresionante, no se puede reparar en el corto tiempo, no tiene inclusive instrumentos de reparación, vías que han saltado por los aires, puentes que han sido destruidos, etcétera. Y todo esto hace pensar de que puede haber una negociación de paz en términos muy especiales, y que probablemente esto tenga que ser un trago amargo que tiene que aceptar Estados Unidos ante un error de cálculo muy, muy grave, porque ellos cometieron dos errores de cálculo y con esto cierro. Primer error de cálculo, que Rusia se desplomaría ante las sanciones económicas. Cuando uno mira los datos reales, resulta que Rusia ha resistido de una manera extraordinariamente efectiva a las sanciones económicas que les impuso Estados Unidos. Ha resistido de una manera notable. Ha habido una caída del Producto Bruto, pero es pequeña, es comparable a las caídas que están teniendo los otros países europeos, el orden del 2%, ¿verdad? Ucrania, el Producto Bruto de Ucrania se desmoronó en más de 35%, en primer lugar. Y en segundo lugar el error de cálculo fue pensar de que las tropas de Rusia no tendrían capacidad de sostener una larga guerra de asedios. Bueno, esto ha ocurrido, lo han sostenido e incluso ha habido un fenómeno muy interesante que algunos analistas norteamericanos han notado, diciendo de que esto ha acelerado el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas rusas. Les paso un dato final para tener en cuenta. Hoy en día Rusia está a la cabeza en lo que hace a los misiles hipersónicos, misiles que vuelan a varias veces la velocidad del sonido. Estados Unidos tiene muy pocos misiles hipersónicos y no tiene sobre todo sistemas de defensa contra esos misiles, lo cual hace que Estados Unidos y los países europeos estén muy, muy preocupados ante la profundización de esta guerra, porque si Rusia es acorralada y reacciona como un animal herido, lo más probable es que Rusia descargue esa enorme batería de misiles hipersónicos sobre varias ciudades europeas y también sobre algunas ciudades de Estados Unidos. No se olviden ustedes que la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, está a pocos kilómetros de Alaska, ¿verdad? O sea que Estados Unidos no está a salvo del alcance de estos misiles hipersónicos. Y esto, por lo tanto, abre un compás de espera, y por eso lo que va a haber es una guerra convencional, una gran carnicería, una pérdida de enorme cantidad de recursos humanos en Ucrania, desplazamiento de millones de ucranianos por una guerra
que ha sido librada por encargo de Estados Unidos y que busca tan solo beneficiar a Estados Unidos. Esta es la tremenda inmoralidad de esta guerra y por eso nosotros en América Latina tenemos que tener cuidado de vernos involucrados en una acción militar de este tipo que es absolutamente indefendible y que tiene por único y exclusivo objetivo destruir a Rusia y de esa manera facilitar con la destrucción de Rusia el ataque en contra de China, porque tecnológicamente hablando desde el punto de vista militar, el desarrollo ruso puede ser fundamental para hacer que China pueda defenderse de un ataque de Estados Unidos. Por eso Estados Unidos ha lanzado esta guerra en dos etapas. Primero destruir a Rusia y luego, una vez que Rusia esté destruida, abalanzarse en contra de China. El plan no le ha salido hasta ahora, pero tenemos que estar muy, muy atentos y sobre todo evitar que nuestros países se involucren en esa guerra. Bueno, yo termino acá, los dejo, digamos, para quienes tengan alguna pregunta o quisieran hacer alguna aclaración, tenemos unos pocos minutos más y con todo gusto, si está en mi alcance y en mi conocimiento, tendría sumo placer en responderla. Muchas gracias.